Buenas tardes con todos. En nombre de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, les damos la bienvenida a esta decimosexta sesión de la Alianza Nacional por una Internet Segura. Esta Alianza Nacional busca fomentar una cultura de seguridad y confianza digital en la sociedad y en este proceso integra al sector público, el sector privado, la sociedad civil organizada, la comunidad técnica y la academia, quienes pueden participar en el diseño, desarrollo, promoción y contenido y campañas además que orienten a la ciudadanía en el uso seguro y responsable del Internet con énfasis en poblaciones vulnerables, niños, niñas y adolescentes. A la fecha, en cumplimiento de los lineamientos que orientan su funcionamiento, la Alianza Nacional por una Internet Segura está creciendo e integrando a entidades públicas como el Minedu, el MIMP, Indecopi y Mininter. Y estamos muy contentos con el crecimiento que está teniendo. Cada mes desarrollamos una sesión de valor que busca ahondar en algunos de los siguientes temas: oportunidades y riesgos en el uso de Internet, estándares y mejores prácticas para fortalecer la seguridad digital y generar confianza digital, regulación digital sobre seguridad digital, inteligencia artificial y ciberseguridad. En esta decimosexta sesión conversaremos sobre los retos y oportunidades que trae la inteligencia artificial, sus oportunidades y desafíos para el sector privado, para la protección de datos personales y los derechos de autor. Dicho esto, entonces, y para iniciar oficialmente esta sesión, los dejamos con el subsecretario de la Subsecretaría de Políticas y Regulación Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, señor Richard José Marini López. Adelante, Adelante, subsecretario. subsecretario. Muchas gracias a todos los presentes, ahí quienes están detrás del ordenador, de las portátiles. Estimado Manuel, Alexandra y Viviana, buenas tardes. Estimados participantes todos, bienvenidos a la 16ª sesión de valor de la Alianza Nacional por una Internet Segura. Nosotros aquí, los integrantes en esta convocatoria, sabemos que la cultura de seguridad y confianza digital con miras a potenciar las capacidades de los ciudadanos en el entorno digital, viene siendo un tema bastante relevante, ¿no? Que como sociedad debemos seguir abordando y seguir midiendo los riesgos que conlleva el estar en el ciberespacio, ¿no? Eh, Finalmente, quiero señalar, ¿no?, que tanto estos aspectos técnicos y regulatorios vinculados, ¿no?, a la inteligencia artificial permite fortalecer de alguna u otra manera la seguridad y confianza digital de las personas en este mismo entorno, ¿no? También señalar que esta alianza seguirá constituyéndose como un espacio de encuentro entre los especialistas públicos y privados que genera contenido de valor para todos ustedes. Sin más que decirles, doy por inaugurado esta 16ª sesión de Alianza Nacional por una Internet Segura. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, subsecretario. Y para iniciar con las charlas esta tarde, vamos a presentar al señor Manuel Velarde. Él es experto consultor en innovación, tecnología y transformación digital, speaker internacional y catedrático de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad del Pacífico, la UTP, y actualmente es presidente del Grupo de Transformación Digital. Además, el señor Velarde es ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en INCAE y estudios de especialización en la Universidad de Piura y el Harvard Business School. Adelante, señor Velarde, con su exposición. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación y me permitiré compartir con ustedes algunas láminas que he preparado específicamente para poder conversar en estos próximos 15 a 20 minutos. Nuestro tema es inteligencia artificial y los desafíos que tenemos en el sector privado. Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar lo que vemos en el día de hoy, que es la velocidad. Como ustedes saben, hace algunos años Facebook, a través de Meta, lanzó su producto, Facebook, y lograron llegar a 100 millones de usuarios en 4 años.
Lo que tenemos ahora, y lo hemos visto hace poco, es que ChatGPT logró llegar a esa barrera de los 100 millones de usuarios solamente en 2 meses. Fíjense, 4 años contra 2 meses, ¿qué es lo que significa? Significa que nunca antes una tecnología fue adoptada tan rápido. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa esta velocidad para nosotros como sector privado, en la empresa privada? Significa que las velocidades, las dimensiones han variado de una manera espectacular. Y para eso tenemos que ver, en el contexto de la inteligencia artificial, qué es lo que está ocurriendo en las empresas. Y si nos vamos a ver al mundo, Latinoamérica, y después aterrizamos en el Perú, es importantísimo encontrar estos ejemplos como los de Amazon, en donde la inteligencia artificial participa en los procesos logísticos, en el nivel de personalización en su tienda virtual. Si hablamos de Tesla, cómo ya está llegando a la conducción de vehículos autónomos. Pfizer y Moderna, que revolucionó la aceleración en el desarrollo de las vacunas utilizando inteligencia artificial. JP Morgan, una de las instituciones financieras más desarrolladas del mundo, utiliza la inteligencia artificial en sus procesos de trading, en su evaluación de riesgos, y ni hablar de Netflix o Spotify en el sistema de recomendaciones, y ya nosotros ni sabemos lo que vamos a pedir, ellos nos lo dicen y nos lo anticipan. ¿Eso qué significa? Esto significa que ya está comprobado que la inteligencia artificial ya no es un elemento siquiera de soporte, sino forma parte de la estrategia central de los negocios. Y si vemos, analizamos un poquito los casos en Latinoamérica, podemos darnos cuenta que Nubank, por ejemplo, que ya tiene 100 millones de clientes siendo un banco absolutamente digital, ¿no? Y su centralización de la inteligencia artificial es alrededor del scoring crediticio, de la experiencia del cliente. Vemos el caso de Mercado Libre en logística, publicidad, en créditos, Bancolombia en la parte analítica, y en la potenciación no de los chatbots sencillos, sino de los chatbots con inteligencia artificial en el centro. Y si hablamos de CEMEX, es una muestra concreta y real. Es notorio que la inteligencia artificial ya está generando no solamente inclusión, sino competitividad en la región. Y si ya nos vamos a aplicaciones en el Perú, no hablemos de empresas concretas, sino más bien de líneas de negocio, podemos notar claramente tres. Una es finanzas, toda la parte financiera, toda la parte bancaria, de cajas, ¿no? De instituciones microfinancieras también, en donde ya le están usando de manera agresiva en determinación y prevención de fraude, en segmentación, en identificación de patrones, en retail, en la parte de analítica de datos, las cadenas de tiendas, las tiendas de conveniencia en el retail, la podemos ver en muchas aplicaciones, y ahora muy agresivos en la agroindustria, ¿no? En predicción de cosechas, en gestión de plagas, en prevención de plagas también. Entonces tenemos que ver cuáles son estos desafíos que nos trae la inteligencia artificial y de su aprovechamiento en el sector privado, en la empresa privada. Y los principales desafíos que enfrentamos es la baja inversión que hacemos y que notamos hoy día en investigación, desarrollo e innovación, la escasez de talento en inteligencia artificial que se hace notoria de manera acelerada, la falta de visión estratégica en los directorios. Muchas de las empresas todavía mantienen directorios atrasados, con gente que ha tenido mucha experiencia en el negocio, pero que le falta esa experiencia, esa mirada en transformación digital, en inteligencia artificial y en las diferentes tecnologías emergentes. Eso es clave hoy día en las empresas, y la gran brecha digital que existe entre las grandes empresas y las empresas pequeñas y medianas, que como ustedes saben, hacen el 99% del negocio, es decir, de la contribución en el PIB. Por lo tanto, debemos tener muy claro que el Perú está en una etapa de oportunidad absolutamente latente, ¿no? Y para eso debemos tener en cuenta varios aspectos interesantes e importantes de mantener presentes. Uno es el tema de la regulación. Y cuando hablamos de regulación, tenemos que ir a mirar el mundo, y en la Unión Europea ya tenemos el AI Act, que como ustedes saben es la primera ley integral del mundo en inteligencia artificial, cuyo objetivo pues, es garantizar que los sistemas de inteligencia artificial
sean seguros, sean éticos, sean fiables, ¿no? Transparentes, y que clasifica los riesgos claramente en tres, ¿no? Riesgos bajos o limitados, ¿no? Que garantizan esta transparencia, ¿no? Que hace que se advierta a los usuarios qué es obtenido con inteligencia artificial y qué no. Los riesgos altos, en donde incurrimos allí en temas como vamos a ver un poquito más adelante en selección, por ejemplo, de personal inaceptables, ¿no? En Latinoamérica, los países más avanzados en estos marcos regulatorios son Brasil, Chile, México y en Perú. Ya pero mientras que esperamos las normas, creo que la autorregulación debe empujar. Si hablamos de temas de los que tenemos que tener en cuenta, seguridad importante. Y en inteligencia artificial requerimos estos grandes volúmenes de datos para poder generar estas pruebas, este entrenamiento, y ahí hay que manejar, tenerla muy en cuenta, tener la comunidad y todos los temas de compliance, ¿no es cierto? Que hacer cumplimiento de muchas, digamos, mucha regulación, y tenemos aquí el GDPR, que es el General Data Protection, el habeas data, que también nos permite, pues, es la acción que existe de manera pública, pues cuidada, por supuesto, y el riesgo es de fuga de información sensible, ¿no? No solamente información de clientes, información de operaciones o de transacciones. Esa es una gran consideración. El lado ético, el uso responsable de estos datos, el evitar manipulación, explotación de datos, y los ejemplos típicos son sesgos, por ejemplo, en contratación, que nos podría llevar a esa discriminación, ¿no? Entonces hay que tener muy presente esto. En temas de sesgos, en temas de errores en datos también, la inteligencia artificial, como ustedes saben, aprende de datos, y cuando aprende de datos defectuosos nos puede llevar a esas decisiones injustas o decisiones erróneas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque el típico ejemplo es un scoring de crédito que aprende, que es entrenado con historial de créditos que son sesgados o que son erróneos o que son parciales, puede estar generando temas muy de cuidado, ¿no? Otros temas son las alucinaciones, que siempre, como ustedes saben, la inteligencia artificial que está en desarrollo, que está en entrenamiento, que está en aprendizaje, nos generan algunos modelos basados en información que es generada, ¿no? Y en algunos casos, pues inventan respuestas que tienen todas las señales de ser las respuestas correctas, y son eso, alucinaciones. Y en riesgo hay informes o a veces recomendaciones que pueden resultar falsas, lo que necesita y lo que nos deja clarísimo que necesitamos supervisión humana, ¿no? Lo que conocemos nosotros como human in the loop, ¿no? La inteligencia artificial es algo que no es infalible, y eso tenemos que ser muy conscientes del tema para poder gestionarlo de la manera adecuada. Esto nos lleva a un futuro inmediato, y el futuro inmediato es que las empresas hoy día tienen que tener esta mirada de AI first, es decir, poner la inteligencia artificial en el centro, ¿no? De nuestra mirada, de nuestra estrategia, de nuestro aprovechamiento. Y eso, las empresas que están haciendo eso ya están tomando la delantera, lo podemos notar claramente. ¿Cuál es el reto? El reto no es, oye, desesperadamente entremos a inteligencia artificial, sino es identificar claramente dónde es que la inteligencia artificial genera ese valor en nuestra empresa, en nuestro modelo de negocio. Y, por supuesto, esto nos obliga a que los líderes, los que dirigimos las organizaciones, los que tomamos control, los que podemos rejuvenecer nuestros directorios, nuestras altas direcciones, nuestros equipos, líderes deben estar proponiendo permanentemente experimentación. No debemos de tenerle miedo ya a experimentar, a aprender,
a cometer errores, pero siempre y cuando nos generen este aprendizaje. Velar por una cultura de innovación no es hacer una hackathon y dar premio a las tres primeras iniciativas, no, es generar esto, irlo sembrando en el ADN de nuestros equipos, generar esa cultura es muy importante, capacitar y hacer reskilling, porque no todos nacen conociendo inteligencia artificial, entonces es bien importante mantener este potenciamiento de nuestra gente, por más que sea gente de tecnología, este tema de inteligencia artificial requiere una preparación, un upgrade interesante e importantísimo y urgente, y por supuesto mantener un esquema de gobernanza con mucha responsabilidad. No hablemos de solamente teoría, hablemos también de mediciones concretas. Y hay estudios hechos al final de este año que nos dejan algún aprendizaje muy importante y muy interesante. Entre ellos, el gran interés que tienen las empresas. El 47% de las empresas medidas, analizadas, encuestadas, ven que la inteligencia artificial es de gran impacto, pero aún están en una etapa temprana. 48% de estas empresas llevan menos de un año y su enfoque sigue siendo mayormente en el lado descriptivo. Es decir, el enfoque en datos es un poco más analizar el pasado que tener un rol más predictivo, más que prescriptivo, ¿no? También claramente queda demostrado que las empresas hoy día manejan muchísimo más el Excel en la gestión de los datos que ya ir aplicando algoritmos o machine learning o aprendizaje supervisado. Y la inteligencia artificial se queda todavía en el lado analítico, ¿no? En el lado de inteligencia artificial como la conocemos convencionalmente alrededor de los datos y principalmente qué uso tiene el uso de segmentación, el uso de generar patrones, el uso de clasificación es lo que va y el nivel de satisfacción de este tipo de inteligencia artificial todavía es bajo. El 24% de las empresas está satisfecha con su avance, ¿no? Eso hace equivalente a un puntaje de 5.4 sobre 10. O sea, podemos ver claramente que estamos casi a la mitad del camino en la satisfacción del uso y de explotación de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos ya de inteligencia artificial generativa, solamente el 68% de las empresas la ve como un impacto considerable y ChatGPT es el que lidera en la utilización de la herramienta, ¿no? Y el nivel de satisfacción de la inteligencia artificial generativa en las empresas peruanas hoy todavía es baja. Estamos hablando de un nivel de 29% se consideran satisfechos o se sienten satisfechos con el avance que están logrando, y eso hace un puntaje de 5.8 de 10, o sea, es incluso un poquito mayor que la inteligencia artificial convencional o analítica, pero igual es un nivel aún bajo. Así que hay mucho camino por recorrer aún, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde podemos crear, dónde podemos hacer que la inteligencia artificial cree más valor en el negocio de hoy día y tenerlo muy claro, ¿no? La inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas. La inteligencia artificial lo que va a hacer es que las personas que la usan va a reemplazar a las personas quienes no lo hacen, ¿no? Eso debemos de tenerlo muy, muy claro antes de tener pánico o miedo, desesperación alrededor de la inteligencia artificial. Y aquí lo único que tengo que hacer yo es hacer un call to action, hacer una llamada. Es decir, oye, espero, no, el momento es ahora. El sector privado peruano puede liderar con inteligencia artificial, pero las acciones las tenemos que tomar hoy. Es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su tiempo y dejo a Patti para poder aprovechar unos minutos en algunas conversaciones, discusiones o preguntas. A la hora. Muchísimas gracias, Manuel, por tu exposición y por haber desafiado a las empresas a implementar y a subirse, ¿no?, al tema de la inteligencia artificial. Em, Tenemos algunas preguntas que quisiera nos puedas responder. Em, por ejemplo, ¿cómo puede una empresa, ¿no?, que no es tecnológica desarrollar capacidades internas en inteligencia artificial
sin necesidad de una gran inversión, ¿no? Porque se suele pensar que para aplicar o para empezar en el uso de la inteligencia artificial se requiere de grandes inversiones. Es una súper buena pregunta. Como lo puse en algunas de las láminas, aquí la inteligencia artificial es una tecnología emergente, muy de moda hoy día, y que está generando un pánico, una desesperación, y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un reskilling, empezar a analizar, tener información, a recurrir a mucho entrenamiento que hay hoy día disponible, escúchame, hasta a nivel gratuito. Hoy día podemos encontrar mucha capacitación a diverso nivel, desde muy básicas hasta muy avanzado, en diferentes instituciones de mucho prestigio, y podemos llegar a ellas e interiorizarla. También tenemos hoy día, por suerte, mucho acceso a casos de éxito que hoy día están pues, en todos los seminarios, en todas las conferencias, en todos los congresos. Mucha gente quiere compartir su avance. Entonces, aquí lo recomendable es acceder a esa información, acceder a esos cursos, acceder a leer mucha experiencia, a compartirla y a potenciar nuestros equipos, porque aquí nadie logra hacer las cosas solo. Lo hemos visto en este estudio que han hecho a casi 400 empresas top del país. El nivel es todavía incipiente. Eso significa que tenemos una larga ruta por recorrer, y entonces nosotros, formando equipos, formando gente, nuestra propia gente, los podemos meter en el detalle a algunos, a los más jóvenes, y podemos ir detectando con el conocimiento del negocio de los más experimentados dónde están las oportunidades. Y ahí es donde tenemos que atacar, ¿no? Esa es la mejor manera de hacerlo. Y escúcheme, si tenemos dinero, claro, subimos a alguien en un avión y lo mandamos a MIT, lo mandamos a Harvard, lo mandamos a OpenAI, lo mandamos a Silicon Valley. Pero si no, todo esto está hoy día absolutamente disponible en Coursera y en cursos en MIT y en muchos otros lugares que están en la red, algunos incluso sin costo. Gracias por tu respuesta, Manuel. Tengo otra pregunta. ¿Qué sectores del sector privado en el país o en la región tienen más potencial de crecimiento gracias a la inteligencia artificial en los próximos 3 años? Fíjate, eso también es una moda. Hoy día se habla muchísimo de la parte financiera, hoy día se habla muchísimo de agricultura, hoy día se habla muchísimo de industria, incluso le ponen números, 3.0, 4.0, 5.0, pero la verdad es que dentro de los sectores hay empresas que toman estos retos, y depende mucho de la empresa misma. La empresa lo que tiene que hacer es enfrentar su proceso de transformación digital analizando, repensando su modelo de negocio, y dentro de ese modelo de negocio ubicar sus dolores, ubicar sus oportunidades. Si mi oportunidad está en generar más venta o en reducir costos, irme a esos procesos. Y en esos procesos, digamos en el ámbito financiero, de repente, si tengo que vender más o colocar más, ¿cómo hago para colocar más? Mi proceso de dolor o mi proceso de filtro es el tema de evaluación crediticia. Allí es donde decimos, ¿cómo es que aquí en la evaluación crediticia puedo agregar valor? Y ahí es donde entro a ver qué data tengo, cómo he estado otorgando los créditos, qué algoritmos tengo, cómo los puedo mejorar, cómo puedo nutrir de datos para poder pescar oportunidades, perfiles, y allí es donde tengo que entrar. Entonces es ubicar procesos, priorizarlos y aplicar la inteligencia artificial de muchas maneras que hoy día está muy disponible. Muchas gracias, Manuel. Y una última pregunta. Claro. ¿Qué recomiendas desde tu experiencia? ¿Qué recomiendas priorizar? ¿El desarrollo propio de soluciones en IA o la adopción de herramientas que ya existen en el mercado? Yo creo que eso es un balance. Yo creo que aprendemos mucho de herramientas que hoy día existen y que comercialmente salen muy rápido para tratar de obtener clientes, pero lo mejor es balancear el uso de esas herramientas con equipos que utilizan esas herramientas en desarrollos propios.
porque todo, o sea, es decir, nada es absolutamente estándar para todas las empresas. Incluso dentro de las propias industrias hay mucho sabor propio, con tu propia información, con tu propio perfil de clientes, con tu propia experiencia, con tu propio aprendizaje, y no está en la herramienta de inteligencia artificial, está en tu estrategia y cómo la inteligencia artificial contribuye en tu estrategia de diferenciación y de competitividad. Muchas gracias, Manuel, por tu exposición en esta tarde, en esta sesión de la Alianza Nacional por una Internet Segura. Nos quedamos con 4 puntos insights que he tomado. Número uno, que debemos poner la inteligencia artificial en el centro de la estrategia empresarial, identificar dónde la inteligencia artificial genera valor en el modelo de negocio, que debemos tener presentes siempre las consideraciones éticas para su implementación, para su uso, y tener presente que la IA no es infalible, además. Muchísimas gracias, Manuel, por tu Nunca, charla. nunca un mejor resumen que el que has hecho, Patricia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Permiso. Y, permiso, vamos a pasar a la segunda exposición de esta tarde. Y para ello quiero presentar a Alessandra Espinosa. Ella es abogada asociada de competencia y propiedad intelectual del estudio Benítez Vargas y Guas Abogados. Ella cuenta con una amplia experiencia en temas relacionados a la propiedad intelectual, protección de datos personales, derechos del consumidor, derechos de la competencia y derecho administrativo en general. Alessandra destaca por sus conocimientos en derecho y nuevas tecnologías. Tiene un título como abogada, con una sustentación en su tesis sobre derechos de autor, aprobada con mención sobresaliente. Ha escrito diversos artículos sobre propiedad intelectual y protección de datos personales en portales jurídicos. Alessandra nos va a compartir el tema sobre inteligencia artificial y derechos de autor. Adelante, Alessandra. Gracias, Patricia, y muchas gracias a la Secretaría por siempre impulsar estos espacios de debate. Y en esta ocasión, como bien ha presentado Patricia, me encargaré de hablar acerca de toda la regulación sobre derechos de autor y cuáles son los desafíos que han aparecido a partir de la era en la que nos encontramos, la era de la inteligencia artificial. Entonces, antes de iniciar, me gustaría conversar con ustedes acerca de ciertos conceptos clave, con el fin de que ustedes tengan conocimientos sobre los derechos de autor y que evalúen para que se den cuenta también cómo estos conceptos han comenzado a ser reinterpretados a partir de la aparición de nuevas tecnologías, pero ahora especialmente a partir de justamente la aparición de la inteligencia artificial. Todo lo que es la regulación sobre derechos de autor protege a las obras. Obras entendidas como creación intelectual, personal, original, que es susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Para que una obra sea tal, es necesario que tenga dos características principales: esta característica de ser intelectual, porque necesita para su creación haber sido producto de este elemento de justamente proceso humano con el fin de poder crear un elemento artístico. Entonces, aquí se enfatiza de que solamente una persona natural, una persona como nosotros, puede ser susceptible de crear una obra. Aquí, como se habrán podido dar cuenta, quizás existe un primer problema, ¿no? Si es que una obra es creada principalmente por inteligencia artificial, ¿se seguirá esta característica, sí o no? Sería un primer punto controvertido que vamos a discutir en esta presentación. Y de otro lado, es necesario también que la obra sea original. Y por original se entiende que esta sea la expresión creativa, individualizada de una persona, que exista esta impronta de la personalidad del autor en la creación. Entonces, como ejemplos de obras, tenemos las obras escritas o literarias, las composiciones musicales, la música en general, obras dramáticas, audiovisuales como las películas, entre otras que están justamente en la presentación. Y muchas de ellas son utilizadas o son creadas en realidad mediante inteligencia artificial, como hemos podido ver en atención a todo el avance de ChatGPT, Midjourney y tantas inteligencias, tantos sistemas de inteligencia artificial generativa que justamente se están desarrollando y de los cuales ya
somos prácticamente usuarios comunes de ellas. Si es que yo creo una obra, si es que una persona natural crea una obra, esa persona tendrá derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos referidos a la protección de la personalidad del autor, esta relación intrínseca que tiene el autor con su obra. De otro lado, los derechos patrimoniales se referirán a aquellos que se encuentran relacionados con la explotación económica de la obra. Porque claro, si yo genero una creación, entonces lo lógico es que yo tenga algún tipo de ganancia en atención al uso que yo gestiono con esta obra como tal. ¿Cuáles son los derechos morales? El de paternidad, esto es que me reconozcan a mí como autor y no a otra persona. El derecho de integridad, esto quiere decir que yo me puedo oponer a cualquier tipo de deformación de mi obra. Derecho de divulgación, que yo decido cuándo voy a ponerla a disposición de un grupo de personas, cuándo va a salir al mercado mi obra. Modificación, que incluso aunque haya salido al mercado, yo tengo el derecho de poder modificar la obra como a mí bien me parezca. Retiro del comercio, es decir, retirar del comercio como tal mi obra, y derecho de acceso. Derecho de acceso se utiliza más que nada con las obras plásticas y quiere decir que cuando existe una obra única que es adquirida por otra persona de manera lícita, lo cierto es que yo como autor, como es una obra única, puedo coordinar con esta persona que ha adquirido mi pieza para poder justamente acercarme quizás al domicilio para poder ver la obra, acceder a ella. Algo que es enfático o algo que se enfatiza bastante en nuestra regulación es que para el caso de los derechos morales, esos son de calidad perpetua. Yo no puedo disponer libremente de mis derechos morales. Es una prerrogativa taxativa que se establece en la normativa sobre derechos de autor y por ende no es que yo pueda, por ejemplo, ceder mi derecho de paternidad. Si es que yo soy la autora, yo y nadie más puede salir como autora, entre otros. Y los derechos patrimoniales, que son los que están en pantalla, derecho de reproducción, que tiene que ver con la fijación de una obra en un soporte o la generación de copias, comunicación pública, que se encuentra relacionado con poner a disposición de dos o más personas a la vez o que en verdad no se encuentren quizás en un mismo momento, una obra como tal, distribución, esto es que yo puedo alquilar, vender mi obra, traducción, adaptación, arreglo u otro tipo de transformación de obra. Esto se resume en usos transformativos. Y luego también cualquier otra forma de explotación. Existe una cláusula abierta en la medida que es posible que más adelante se creen otros supuestos de explotación, es que existe esta cláusula abierta que permite que también se considere. Para el caso de los derechos patrimoniales, aquí sí, estos sí son de libre disposición. Yo puedo cederlos, licenciarlos, hacer lo que yo considere pertinente, pero algo o la regla que se establece en las normas sobre derechos de autor es que es obligatorio solicitar, si es que yo, por ejemplo, que no he creado una obra, quiero utilizarla, quiero generar una copia, yo no soy la creadora, pero quiero hacerlo, es indispensable que yo solicite el consentimiento previo y por escrito del titular del derecho. Esto es, tendré que comunicarme con el titular del derecho, por ejemplo, para poder gestionar una copia como tal. Y esto también, como adelanto, suele ser bastante engorroso, en especial ahora con los nuevos usos de obra que se están realizando o se están gestionando con la inteligencia artificial. Pero como toda regla, también tiene una excepción. Si bien es cierto, yo puedo disponer libremente de todo lo que son los derechos patrimoniales, pero evidentemente tiene que existir un consentimiento previo y por escrito del titular, si es que yo como tercero quiero usarlo. Lo cierto es que la normativa, nuestra ley de derechos de autor, enumera supuestos en los cuales es posible salir de ese consentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a poder utilizar la obra sin necesidad de solicitar el consentimiento e incluso en algunos casos sin necesidad del pago de regalías, siempre que el supuesto calce específicamente en uno de los que se encuentra en el listado de nuestra ley. A manera de ejemplo, si es que quiero utilizar una obra musical, por ejemplo, con fines demostrativos, eso usualmente se ve en supermercados o en tiendas por departamento. Muchas veces hemos comprado equipos de música y esos equipos de música reproducen música, están generando un derecho de reproducción y comunicación pública de una obra musical. Pero esto se hace con el solo fin de poder demostrar que el aparato tiene cierto nivel o cierta potencia. Eso es un fin demostrativo. Entonces, eso, por ejemplo, sería engorroso tener que solicitar el consentimiento a cada uno de los titulares de la música a manera de ejemplo.
o la reproducción que hacen las bibliotecas. Si es que hay un libro que es bastante antiguo y, digamos, se quiere preservar esa unidad como tal, pues entonces lo que pueden hacer las bibliotecas es sacar una copia, es un acto de reproducción, pero se saca una copia sin necesidad de solicitar el consentimiento del titular del derecho. Pero ese es el problema. Ese es, digamos, uno de los problemas es el siguiente, que está el listado de excepciones al consentimiento son de interpretación literal y taxativa. Esto quiere decir que si es que lo que yo quiero hacer con una obra que no me pertenece no calza específicamente en el supuesto, esto automáticamente va a salir del supuesto de excepción y voy a necesitar el consentimiento informado, el consentimiento previo y por escrito del titular. Es como un resumen de los elementos de derechos de autor. Pero ahora ya vamos a entrar en el tema y vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y los derechos de autor. ¿Cómo es que estos conceptos se han comenzado a convertir en nuevos paradigmas y nuevos cuestionamientos que han surgido en su forma de ser entendidos? Entonces, ¿cuál es el estado actual? Estamos rodeados de noticias que hablan acerca de el uso de obras en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en su oportunidad, Google sacó una inteligencia artificial capaz de escribir artículos periodísticos, pero claro, para poder hacer eso, se tuvo que haber entrenado a un algoritmo para que pueda gestionar ese tipo de instrucciones. ¿Y cómo se entrenó? Pues utilizando obras que pertenecen a terceros, artículos periodísticos. Los artículos periodísticos son considerados obras. Entonces, si es que yo utilizo todos esos artículos para entrenar una IA, pues ahí puede existir un tema de derecho de reproducción, comunicación pública, entre otros. Disney y Universal demandan a Midjourney. Midjourney es esta plataforma en la cual a partir de instrucciones se crean imágenes. Y algo que ocurrió es que muchos fans comenzaron a crear imágenes de personajes a partir de instrucciones que ellos daban. Entonces, para que la plataforma pueda llegar a poder crear imágenes de personajes que evidentemente le pertenecen a otros, se tuvo que haber entrenado también a la plataforma para poder gestionar ello. Esto es, se tuvo que haber utilizado muchas imágenes para poder justamente tener este elemento final como imagen creada a partir de la instrucción de los usuarios. No solamente eso, también en todo lo que es el mercado musical, ¿no? En su oportunidad se creó, un fan creó una canción utilizando las voces de Drake y The Weeknd. Y evidentemente esto, si es que eres un artista, te puede generar un poco de preocupación porque al fin y al cabo tus creaciones artísticas, tu propia voz está siendo utilizada para crear otro tipo de obras sobre las cuales tú no tienes control. Y también existió el caso, aquí sí, todo determinado y controlado, en donde los Beatles crearon una canción, una última canción, utilizando inteligencia artificial. Entonces, aquí ya podemos ver cómo es que comienza a chocar todo el tema de derechos de autor con el desarrollo de la inteligencia artificial y con el fin de poder conversar un poco sobre esta controversia, es que existen dos problemas sobre los cuales ya existe doctrina, jurisprudencia, en lo cual más o menos se ha estado desarrollando respecto a diferentes posturas que ha existido a nivel internacional. Entonces, el primer gran problema es en el marco del desarrollo de software de inteligencia artificial utilizando obras protegidas. Si es que yo utilizo obras protegidas para poder entrenar los software de inteligencia artificial, ¿necesito o no necesito el consentimiento de los titulares para poder utilizar estas obras? ¿Será que necesito indispensablemente solicitar el consentimiento, sí o no? Y como segundo problema, que ya tiene que ver con la creación misma de elementos creativos, ¿será que yo, si coloco un prompt en donde establezco que se cree una imagen de la puesta del sol con ciertas características, yo que he creado este prompt, soy creadora efectivamente de este elemento que es justamente desarrollado por el sistema de inteligencia artificial? ¿Será que las personas que utilizan los software de inteligencia artificial en realidad crean o no crean obras, ¿no? Y esto directamente relacionado con el concepto que se tiene de obras como tal. Entonces, comencemos con la primera controversia, ¿no? Y pongo este caso porque este caso fue uno de los que más resonó de creadores de contenido versus
las empresas que desarrollan inteligencia o sistemas de inteligencia artificial, The New York Times. En su oportunidad, The New York Times en el 2023 demanda a OpenAI y a Microsoft por el uso de muchos artículos periodísticos para poder entrenar ChatGPT y eso respectivamente a justamente a los sistemas de inteligencia artificial respectivos. Y para eso era considerado un acto de explotación de derechos. ¿Por qué? Porque el artículo periodístico, que era considerado una obra, se fue fijado en un algoritmo, fue fijado en un software con el fin de que sea entrenado. Eso es un acto de reproducción. Pero no solo eso, sino que también a partir de las instrucciones que eran generadas por terceros y utilizando las herramientas o los artículos de el Times, lo que ocurrió es que se comenzaron a generar bastantes alucinaciones o deepfakes que lo que hacían era inducir error a las personas sobre hechos de actualidad. Entonces, eso en realidad comenzó a sonar bastante y si se utilizaba herramientas o se utilizaban elementos que pertenecían a otro, pues causó bastante revuelo y preocupación. Y es que durante el ciclo de vida de la inteligencia artificial, los cuales los pasos se encuentran en pantalla, vemos que tenemos un momento en el cual existe una planificación y diseño, luego una comprobación y validación del modelo, un despliegue como tal, funcionamiento y seguimiento y la retirada al fin, si es que se retira el sistema del comercio o del acceso a terceros, pues también esto es considerado. Pero durante la planificación y diseño, lo que se hace es utilizar información que muchas veces puede ser calificada como obras. En el caso de The Times, los artículos periodísticos. En el caso de Midjourney, las imágenes. En el caso de las canciones de The Weeknd y Stoy Drake, sus voces y específicamente sus canciones. Entonces, si es que estos son obras protegidas que son utilizadas para poder desarrollar algoritmos, para poder desarrollar sistemas de IA, esto podría ser un supuesto de reproducción, porque la reproducción, recordemos, es considerada un acto de fijación de la obra o producción intelectual en un soporte o medio que permita su comunicación. Se está generando una fijación en un soporte, entonces esto es un acto de reproducción y recuerden la regla, necesitaríamos el consentimiento de los titulares para ello. No solo ello, también hay una contraversión a los derechos morales, ¿no? Por ejemplo, el de paternidad. Habíamos dicho que el derecho de paternidad lo que hace es que se crea obras, o bueno, se tiene que reconocer al autor como tal. No podemos simplemente omitir el nombre del autor porque es una contravención al derecho de paternidad. Pero cuando se crean obras por el software de IA que utilizan obras que pertenecen a otros, no es que el resultado me diga, oye, sí, esta ha sido generado a partir de estas obras que han sido creadas por tal y cual persona. No. Entonces, también podría existir una contravención al derecho de paternidad. Y dentro de los derechos patrimoniales, no solamente la reproducción, también la comunicación pública, porque este producto es difundido a varias personas, o incluso de transformación, porque se está creando nuevo contenido a partir de contenido preexistente. Y ante ello, lo que se intentó hacer es ver si es que en atención a la normativa que existe a nivel internacional, es posible calzar este uso de obras en algún tipo de excepción. Y la excepción que mejor calzaba o que mejor ha sido analizada para poder dar frente a este problema es la de minería de textos y datos. De hecho, esto se encuentra en la directiva de la Unión Europea, la 2019-790, sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, que conceptualiza la minería de textos y datos como una técnica analítica automatizada destinada a, y esto es muy importante, a analizar textos y datos en formato digital. Hay dos tipos de minería de textos y datos, uno que está dirigido a investigaciones científicas, personas que se dedican a la investigación como tal, y otra que es la general, siempre que se cumplan ciertos supuestos, incluso se puede realizar este tipo de análisis de textos con fines comerciales. El problema es que esta excepción es solo para el análisis de datos, no para la generación de nuevos datos a partir de ellos. Em, y es en atención a un estudio realizado por el Parlamento Europeo, pero sobre inteligencia artificial generativa, que se determina que en realidad, si bien es cierto, existe esta excepción, lo cierto es que no calzan 100%. No es que exista una correlación entre lo que se hace específicamente con las obras, las cuales son utilizadas de manera masiva, con el uso específico que se está haciendo con los desarrolladores de software de inteligencia artificial. Entonces,
siempre ha existido una tensión entre los derechos de autor y el desarrollo de inteligencia artificial y especialmente con la inteligencia artificial generativa. La excepción en realidad solo permite la extracción y análisis, pero no generación de contenido, y la excepción no se aplica por completo. Estos fueron parte de las conclusiones a las que arribó el Parlamento Europeo. Entonces, a la fecha, en realidad, retroalimentar los algoritmos de inteligencia artificial es considerado un acto de explotación y aún no existe una aplicación completa de la excepción. Ahora pasemos al segundo problema, que es si es que yo utilizo obras para, o si yo utilizo un software de inteligencia artificial para crear elementos creativos, ¿soy realmente creadora de contenido? ¿Hay algún elemento que pueda ser protegido? De hecho, algo que causó bastante controversia fue que existió una obra que fue creada con inteligencia artificial de Rembrandt, que fue creada 100% con inteligencia artificial, pero a partir del análisis de obras de este pintor. Y de hecho, esto fue como una suerte de elemento positivo porque se determinó que, oye, mira, podemos seguir, digamos, la línea artística de cuántos pintores tan conocidos, pero que en verdad a la fecha no los tenemos con nosotros y esto podría ser una oportunidad, ¿no? Pero existió también otra controversia, que fue el de un cómic, que es Area of the Dawn, que quiso acceder a registrarse como obra ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. Si bien en un primer momento se determinó el registro, lo cierto es que se evaluó que en realidad las imágenes habían sido creadas por Midjourney. Y lo que se decidió es que, si bien es cierto las imágenes habían sido creadas por este software de inteligencia artificial, lo cierto es que la creación de la historia, los personajes como tal, sí podían ser considerados obras. ¿Por qué? Porque eso sí plasma la impronta del autor, eso sí plasma el elemento creativo necesario. Y lo cierto es que esto ha sido evaluado por muchas autoridades a nivel internacional, pero hay un consenso de que las obras creadas por inteligencia artificial no son susceptibles de ser protegidas en la medida que no existe esta intervención humana. Pero para dilucidar este criterio y poder adaptarnos a esta nueva realidad es que existen ciertos lineamientos o directrices que han sido creadas especialmente en Estados Unidos, también se están creando en Europa, pero quiero traer a colación este, que es el de Copyright and Artificial Intelligence, que analiza qué tan original puede ser una obra, ¿no? Creada por inteligencia artificial. Y lo que señalan es que el contenido 100% creado por inteligencia artificial no es protegible. Pero si es que se utiliza la inteligencia artificial como un medio para poder expresar una idea creativa de una persona, de un humano, esto sí podría ser evaluado, sino que va a depender mucho del caso a caso y del caso en concreto para determinar el nivel de originalidad. Pero escribir solamente una instrucción o escribir un prompt a una inteligencia artificial no otorgará automáticamente derechos de autor sobre el resultado. Y eso es algo en lo que sí se es bastante enfático. Entonces, se tendrá que analizar qué elementos de la obra son creados por inteligencia artificial, cuáles no, y en cuáles se identifica la impronta de la personalidad del autor para determinar qué elementos específicos son los que podrán ser susceptibles de ser protegidos por la regulación de derechos de autor. Y solamente a manera de conclusión, ¿cómo es que resolvería Indecopy casos como estos, no? Porque esto aún no ha llegado al 100% a nuestro país. Esos son un poco el análisis que ha hecho la Unión Europea o análisis que ha hecho Estados Unidos en su oportunidad, que han sacado guías muy interesantes. Pero lo cierto es que en Indecopy aún no existe un pronunciamiento específico sobre los temas de inteligencia artificial. Y yo aquí me adelanto, ¿no? ¿Cómo es que se podría resolver? ¿Cuál sería mi expectativa? ¿Qué es lo que yo esperaría en atención a los criterios que se han desarrollado? Si yo registro una obra que tiene elementos de inteligencia artificial o ha sido creado por inteligencia artificial, yo creo que uno de los elementos principales que van a ser cuestionados es la intervención humana original. ¿Qué tanto he intervenido o he intervenido yo como persona natural en la creación del contenido original? Y si yo denuncio que están utilizando mis obras para poder retroalimentar algoritmos o para poder entrenar algoritmos, pues entonces es posible que esto sea evaluado como una infracción a derechos patrimoniales. En tanto, se cuestionaría si es que existe o no el consentimiento por parte del titular.
Aquí están los elementos. Recordemos que para poder resolver o para poder determinar si una obra es tal, necesita ser original, producto del ingenio y la creatividad humana y susceptible de ser divulgada o reproducida. Acá el segundo elemento es el que posiblemente fallaría. Y en atención a justamente a las definiciones de obra y autor, ¿no? Acá se es muy enfático, creación intelectual personal y el autor es una persona natural. Entonces, no sería factible el registro de una obra creada por inteligencia artificial, pero se podrían aplicar algunos de los criterios que ya han sido desarrollados en Estados Unidos y en la Unión Europea. Como reflexión, eso es algo además que siempre nos lleva a pensar cuando aparece una nueva tecnología. Cuando aparece una nueva tecnología, siempre ocurre que contraviene o choca con algún tipo de protección a los derechos que pertenecen a terceros. En este caso, derechos de autor, pero también veremos a continuación el tema de protección de datos personales. Lo cierto es que a la fecha se está discutiendo si es que es necesario solicitar el consentimiento de los titulares, por ejemplo, para poder utilizar obras y pues la legislación, nuestra actual legislación de derechos de autor no nos permite ser muy flexibles ante la aparición o ante esta nueva dinámica. Entonces, siempre coloco sobre la mesa que quizás es momento de reflexionar sobre límites, excepciones que nos puedan permitir o determinar ciertos balances entre el avance de la tecnología, el avance de, justamente en este caso, de la inteligencia artificial, versus la protección de los titulares de derechos. Entonces, siempre tiene que existir un balance en esta dualidad. Y si es que aparece esta tecnología y quizás nuestra regulación está quedándose un poco corta, pues entonces se tendría que ver una salida interpretativa idónea que establezca este balance. Con eso he terminado la exposición. Me encuentro presta a poder atender cualquier consulta que ustedes puedan tener y espero que les haya parecido interesante el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandra. Muy interesante este tema en esta charla que nos ha permitido entender cómo la inteligencia artificial y sobre todo la generativa nos abre grandes oportunidades, pero también nos presenta este desafío, ¿no? En materia de derechos de autor, desde la definición de la autoría, de si es o no es autor quien hace una obra con IA generativa, la responsabilidad y los marcos legales que necesitamos construir en el país. Y tengo una pregunta. ¿Qué vacíos legales consideras tú desde tu experiencia más urgentes que debemos atender en nuestro país o tal vez en la región frente al uso de la IA generativa? Creo que principalmente si es que existe algún tipo de límite o excepción que permita el uso, que permita o no el uso masivo de obras, ¿no? Porque en Europa, por ejemplo, se tuvo que hacer toda una renovación regulatoria a partir del avance de la tecnología. Y acá me parece aún estamos un poco lejanos a ese momento, ¿no? Entonces, nuestros límites, excepciones, al menos a la fecha, son bastante, son literales, taxativos y no nos permiten jugar con la interpretación en atención a estos nuevos usos de obra que existen, ¿no? Entonces, si es que ya es una realidad que se están utilizando obras de manera masiva para entrenar sistemas de inteligencia artificial, quizás podríamos evaluar algún tipo de límite o excepción que permita eso, pero bajo ciertos parámetros, ¿no? Entonces, siempre es bueno evaluar esto, si es que hasta qué punto tenemos que abrazar esta nueva realidad, pero siempre, como comenté, ¿no? Gestionando un balance con la protección de los derechos de los titulares de obra. Y aquí viene otra pregunta, ¿no? Que tiene que ver cómo garantizamos que esta regulación no frene la innovación, ¿no? Pero que sí proteja a los creadores de obras. Ujú. Sí, para cualquier tipo de cambio regulatorio siempre es indispensable preguntarle a las personas que se encuentran en el desarrollo de la tecnología. Entonces, no podemos pretender realizar un cambio regulatorio importante si es que no sabemos bien cuál es la realidad, uno, de los desarrolladores de contenido de los desarrolladores de sistema, perdón, pero también de los creadores de contenido. Es necesario sentar en una mesa de discusión, poder evaluar muy bien cómo se encuentra el mercado de creadores de contenido y de los sistemas de inteligencia artificial, para con ello ver un estado de la cuestión y con ello hacer una regulación responsable y hacer parámetros responsables, porque tampoco podemos ser tan ambiciosos, no se puede quedar todo en letra muerta tenemos que crear fórmulas que sean idóneas
mediante un análisis costo-beneficio se tendrá que hacer en su oportunidad, un análisis de impacto regulatorio que tiene que ser muy importante para este tipo de cambios, pero siempre escuchando a la sociedad civil, ¿no? Porque ellos van a ser justo los principales involucrados o los principales afectados en cualquier tipo de regulación sobre las nuevas tecnologías. Listo, muchísimas gracias, Alessandra, por tu participación. Te agradecemos de haber estado presente en esta 16ª sesión de la Alianza Nacional por una Internet Segura. Muchas gracias. Y vamos a pasar con nuestra última presentación de esta tarde, con Viviana García, que nos va a hablar sobre datos personales en la era de la inteligencia artificial. Viviana cuenta con una maestría en Derecho Corporativo en la Universidad de Nueva York, tiene un diplomado en Estudios Asiáticos con mención en Estudios Chinos de la Universidad Católica del Perú. Es experta en protección de datos personales desde el año 2005, es certificada en protección de datos personales y Viviana nos tocará ese tema tan importante. Te damos la bienvenida, Viviana. Muchas gracias, Patricia. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, perfecto. excelente. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias también a Yuri, al Doradín, que me contactó y me dio esta oportunidad de poder participar en esta sesión. Estoy muy contenta de hacerlo y bueno, voy a proyectar. A ver, vamos a ver si se logra ver. ¿Ustedes me confirman? Sí, si ¿Sí? lo pones en modo de presentación. Lo pongo en modo de presentación. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Bueno, a ver, esta sesión que me ha tocado, de verdad que es fascinante. Es fascinante porque para muchos de los que vemos temas de datos personales hace ya muchos años, a veces sentimos que cuando se nos habla de inteligencia artificial, muchos sentimos, bueno, pero es que ahora tengo que dejar de hablar de datos personales y tengo que empezar a hablar de inteligencia artificial. ¿O es que efectivamente en mi práctica profesional puedo incorporar ambas especializaciones, ambos sectores? Y de eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Y comenzamos de la siguiente manera. Un momento. Ok, ahora sí. Perfecto. Entonces, la premisa de esta conversación que quiero tener con ustedes es que en la era de la IA en la cual estamos viviendo, cobra mayor relevancia hablar de nuestros datos personales. Sabemos que tenemos una regulación, ¿no? Una ley, un reciente reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. También tenemos una ley de inteligencia artificial, pero a veces decimos, bueno, pero la ley de datos personales data de hace mucho tiempo y de repente está cayendo ya en desuso, está algo desfasada porque ahora tenemos que ponernos al día en lo que es inteligencia artificial. Y si no estamos hablando de inteligencia artificial, quedamos en el pasado. Pero eso no es cierto, ¿no? Lo que tenemos que partir es del hecho que la inteligencia artificial, bueno, ahí tengo una cita de la autora Kate Crawford, ¿no? Es al final, una suerte de industria de extracción que comprende una serie, no es artificial pura, ¿no? De repente no tiene la inteligencia también como nosotros la entendemos, pero es una mezcla de mano de obra humana, porque hay muchas personas trabajando sobre esta tecnología, creando, como decía, por ejemplo, Alexandra, ¿no? Desde creando contenido, creando tecnología, diseñando. Tenemos también un componente importantísimo que es recursos energéticos y minerales, ¿no? Y tenemos un tema central que son los datos a gran escala. Son estos datos los que hacen relevante la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial sin datos y en particular sin datos personales no tuviera el impacto que tiene hoy en nuestros días y que nosotros anticipamos va a tener en el futuro. Entonces, inteligencia artificial y datos personales van de la mano. A quien le interesa la protección de datos personales tiene que estar de alguna manera totalmente involucrado en esta nueva tecnología porque cobra la mayor relevancia hablar de datos personales el día de hoy. Seguimos aquí. Entonces, la inteligencia artificial, si miramos un poco la historia,
se desarrolló principalmente gracias a nuestros datos personales. Estos datos, que nosotros llamamos datos de entrenamiento, fueron los datos que los grandes sistemas buscaron en agencias de gobierno, efectivamente buscadores, ¿no? En el Internet encontraron una gran base de datos, unas grandes imágenes, datos que permitieron efectivamente construir estos sistemas para que, digamos, arrojen lo que hoy llamamos las predicciones, ¿no? Para que nosotros podamos ingresar un prompt y estos sistemas puedan darnos una respuesta. Entonces, estos sistemas no surgen de la nada, no es que creamos la infraestructura, creamos el sistema, desarrollamos, digamos, los procesos, la lógica, pero detrás de esa lógica fue alimentada con datos personales. La autora, está Kate Crawford, interesante, ¿no? Porque menciona, bueno, hoy es tanta la relevancia del dato que para muchos estos datos hoy son meramente infraestructura. Pero acá quienes, digamos, trabajamos en la protección de datos personales y abogamos por ella como derecho fundamental, en poco levantamos la mano y decimos, ojo, pero detrás de cada dato personal que es alimentado, digamos, ¿no? Que nosotros contribuimos, ingresamos a la IA, se la damos para que efectivamente logre ser más inteligente, ¿no? Hay un contexto, hay una historia, hay una persona. Y la riqueza de toda esa información es la que al final determina, yo diría que la certeza y la fiabilidad de los sistemas. Pero no es porque necesariamente los sistemas sean buenos, que probablemente lo sean y sean cada vez más sofisticados y las tecnologías vayan evolucionando. Pero detrás de eso no hay nada más rico que el dato personal. Y también es interesante entender que ese metavalor que le dé el dato hoy termina siendo, digamos que, una propiedad privada, ¿no? Porque nosotros estamos pagando a esos sistemas para efectivamente tener una suscripción y vernos beneficiados. Pero detrás de eso, detrás de esa arquitectura, existe efectivamente como subyacente el dato personal, nuestros datos personales. Ahora, cuando hablamos de datos personales que son relevantes para la IA, podemos referirnos un poco quizás a la terminología que nosotros encontramos y de la cual nos es familiar, ¿no? Nuestra ley de datos personales, nuestro reglamento, y ahí tenemos una definición de lo que es el dato personal, ¿no? Como cualquier información que te identifica o te hace identificable. Tenemos la categoría de datos sensibles. Dentro de datos sensibles tenemos los datos de salud, tenemos también datos biométricos, ¿no? Y ahí podemos hacer inclusive capilarmente llegar, bueno, tenemos los datos de menores, es decir, dentro de la categoría dato personal podemos tener muchas subcategorías. Pero yo acá los invito a mirarlo de otra manera. Tenemos el dato como tal, que podemos decir el dato presente, ¿no? El dato descriptivo, quizás ahí no se lee muy bien, lo ha tapado el cuadradito. Es el dato actual, ¿no? Es decir, de repente, cuánto yo mido, ¿no? ¿Cuál es mi imagen hoy? Es el dato presente. Pero nosotros también dentro de la categoría de datos personales podemos ver el dato inferido, es decir, el que es consecuencia, ¿no? Una conclusión de otras premisas o hechos y que se verifique el día de hoy. De repente, que yo consuma una determinada marca o me conecte a una determinada plataforma con regularidad, infiere, ¿cierto? Que a mí me gusta esa plataforma, que yo quiero consumir esa determinada marca, ese determinado bien, ese determinado servicio. Hay una inferencia. Mi conducta me lleva hacia eso. Pero ¿qué es lo que también interesante? Que para la inteligencia artificial también tenemos, quizás, ahora lo vamos a ver, a desarrollar más adelante, el dato predictivo. No solamente es el dato hoy, sino es ese dato va más allá porque me permite ir hacia el futuro y predecir, inclusive recomendar. Y yo creo que ahí está la parte, de repente el corazón
de la importancia o de dónde se une la importancia de la protección de datos con los temas de inteligencia artificial. Entonces, quedémonos con eso, ¿no? El dato descriptivo como tal, el dato inferido y el dato que al final predice. Yo puedo, en función, ahora como vamos a ver, en función de ciertos datos, anticipar que la persona se va a comportar de tal manera. ¿Ah? Ahora, vamos un poquito a nuestra norma, porque como les decía al inicio, ¿no? Uno puede pensar, bueno, pero de repente yo me quedé en datos personales y ahora debería yo cambiar y hablar de inteligencia artificial, pero no. El reglamento, el reciente reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, miren qué interesante, pero agregó en su artículo 6 que habla sobre el consentimiento informado, que los titulares de datos personales se les debe comunicar, entre otras cosas, para que efectivamente puedan brindar un consentimiento informado, la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Y además se le debe informar digamos, las consecuencias que tiene esa decisión automatizada y esa elaboración de perfiles. Entonces, claro, acá es como que ya la inteligencia artificial no podemos decir que no está ingresando efectivamente al mundo de datos personales en modo, digamos, legislativo expreso, ¿no? Y fíjense acá esta distinción que también es importante. Acá nuestra ley refiere decisión automatizada. Si vamos al contexto europeo, por ejemplo, en contexto europeo se habla de decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado, que probablemente es diferente, porque yo puedo tener una decisión parcialmente automatizada, pero no totalmente automatizada. La opción del legislador acá fue simplemente hacer referencia a decisión automatizada. ¿Ya? Interesante. Interesante también que hagamos la distinción, y eso tiene mucho que ver también con IA, que es el tratamiento que yo puedo hacer a un dato personal, la recolección, la captura en masa, por ejemplo, de datos, para que sean efectivamente elaborados, ¿no? por un algoritmo y nos vayan a dar un determinado output, un determinado resultado, y la toma de decisión. O sea, si hablamos de un tratamiento, acá estamos diciendo el tratamiento puede ser automatizado o no automatizado. Y la decisión puede ser automatizada o quizá no automatizada. ¿Qué pasa si la decisión la toma un humano? Este concepto de human in the loop, de tener un humano presente, un ser humano presente, ¿me da mayor garantía o no? ¿Mm? O sea, ese humano va a tener menos sesgos quizás que un sistema automatizado. Pero fíjense que acá estamos ya hablando de conceptos, ¿no? O sea, de cómo es el tratamiento de datos personales y cómo se toman las decisiones. Otro también tema bien interesante y es, bueno, la ley habla sobre la existencia de decisiones automatizadas, lo que yo tengo que informar, incluida la elaboración de perfiles, el llamado perfilamiento. ¿Qué es perfilar a una persona? Al final es darle el poder a una empresa, a un sistema o a una persona de definirla y colocarla en una determinada categoría. Esa categoría podría o no determinar que esa persona esté en un estereotipo, la que no paga, la que probablemente va a incurrir en una infracción de tránsito, la que tiene más posibilidades de incurrir en un delito, ¿no? La que debería subirle el costo del seguro porque por esto y estos motivos de su conducta anterior. Entonces, el perfilamiento también tiene una serie de consecuencias. ¿Ah? Entonces, recordémonos estos conceptos porque también son muy importantes para la relación entre lo que es la protección de datos personales y la inteligencia artificial. ¿Cómo nos afecta entonces el uso de nuestros datos personales por parte de la inteligencia artificial? Veíamos la categoría anterior, tenemos datos personales que son meramente descriptivos, tenemos datos que son inferidos, pero tenemos datos que nos llevan a predicciones. El mayor riesgo que se da en estos sistemas de inteligencia artificial, así considerados de manera totalmente amplia, es cuando el sistema se basa en predicciones sobre nuestro comportamiento.
lo que estaba mencionando, sobre seguros, créditos, educación, decisiones judiciales, trabajo. Y eso al final tiene un impacto en nosotros. Pero esa predicción se basa en un dato, se basa en un dato real, un dato que ocurrió. Digamos, yo no era una buena estudiante. Imaginémonos los niños hacia el futuro. Empezamos a alimentar nuestros sistemas de inteligencia artificial con datos reales, datos de menores. Ok, hay algo, una alarma que me dice, bueno, datos de menores, el interés superior del niño, no debería tomar una precaución especial, medidas de protección especiales, porque estoy hablando de datos menores. Pero además de eso, que es el mundo de, digamos, de la protección de datos como en estricto, ¿no? Imaginémonos que sí vamos a empezar a alimentar estos sistemas con datos de menores. Imagínense sus hijos, ¿ah? De cómo van efectivamente sacando buenas o malas notas, en qué son buenos, en qué no son buenos, para determinar quizás en un futuro el ingreso a una universidad, la posibilidad de una beca, pero eso no determina de alguna manera el futuro de la persona, o sea, no estoy yo basándome en algo que quizás es muy preliminar para hacer una predicción que puede tener una consecuencia sobre la vida de una persona. Y ahí está la riqueza de nuestros datos, ¿no? O sea, nuestra subjetividad, nuestro mundo interior, lo que nosotros luchamos cada día y que probablemente se refleja en un dato que me describe o que puede servir para alimentar lo que yo podría hacer en el futuro, pero me debería determinar, debería ser lo único, ¿no? Entonces, en este artículo que es muy interesante, el profesor Solove con Matsumi, ¿no? Hacen una clasificación de esta suerte de riesgos o cómo nos podría afectar si es que nosotros continuamos, digamos, con esta carrera exponencial, olvidando un poco la importancia de nuestros datos y sobre todo, digamos, de que termina siendo un derecho fundamental, ¿no? Y que es la autodeterminación y el control que nosotros tenemos que tener. Y como dice la profesora Carissa Belis, la privacidad es poder y nosotros debemos tener poder sobre nuestra propia información. Entonces, miren lo que dicen estos autores que me parece sumamente interesante. Se podría llegar a lo llamado, lo que se llama la fosilización, es decir, mantener el status quo. Los perdedores, los que fueron malos estudiantes, los que sus datos estudiantiles, sus notas, ¿no? Bueno, fueron malos, entonces, bueno, que sigan perdiendo, ¿no? Porque yo predigo que, bueno, si siempre fuiste así, un mal estudiante, probablemente siempre lo vas a hacer. Y si siempre fuiste bueno, mi predicción probablemente va a decir que vas a seguir siendo bueno en el futuro. Es decir, los perdedores siguen perdiendo y los ganadores siguen ganando. Otra cosa que podría determinar es, bueno, pero ¿estamos hablando sobre qué? Porque esto es verdadero o es falso. De repente es verdadero hoy. De repente, hablando de nuestros hijos en el colegio, es verdad hoy. Pero ¿es verdad mañana? Si no ha ocurrido. La verdad es que no ha ocurrido. Ojo, con todo este análisis que uno hace, tampoco no le quiere restar las bondades, digamos, de las capacidades cuánticas que tienen estos sistemas y de lo, digamos, de los grandes avances que podemos tener. Pero también no podemos desconocer esto, ¿no? O sea, en realidad muchas de las predicciones están hechas sobre algo que es como la predicción misma, que no ha ocurrido. Otra cosa es lo que se llama la intervención preventiva, ¿no? Por ejemplo, incumplimiento en el pago de cuotas. Como siempre ha sido una persona que no cumplió con pagar su cuota de la hipoteca, no sé, y por eso no te dimos un préstamo, entonces mejor no te doy el segundo préstamo para la segunda vivienda. Podríamos tener empresas que intervengan preventivamente. ¿Por qué? Porque han hecho uso de ese dato, ¿no? Y no quieren efectivamente que eso les cause un perjuicio en el futuro. ¿Esta intervención preventiva nos afectaría o no nos afectaría? Todo eso basado en nuestros datos personales. Después, un tema también interesante que es la profecía autocumplida. ¿Qué pasa si ese alumno yo le digo, mira, todos estos sistemas de IA hemos metido todo tu récord académico y el sistema de IA dice que en verdad no puedes estudiar medicina, eres malo en matemática, te va muy mal en biología? ¿No podría eso al final afectarnos a nosotros? O sea, ¿no podría esa persona que ya conoce esta suerte de predicción ya estar predispuesta a que no es bueno?
a que efectivamente no puede intentarlo. Vamos a tener la valentía de poder cuestionar a los sistemas de inteligencia artificial diciendo, ojo, mi dato lo dijo. Sí, ustedes tomaron información de mi dato y probablemente es cierto, pero tengo la posibilidad de cambiar en el futuro. Entonces, el éxito al final de la IA se debe y se va a deber en un futuro a nuestros datos personales. No se va a deber necesariamente a datos, no sé, nosotros hablamos en protección de datos de repente al dato sintético, ¿no? Que podría ser una forma de protegerlo, o sea, el dato creado para que efectivamente logre tener algún tipo de análisis y me lleve a una predicción, pero la IA busca datos reales. Y esos datos reales, al final, son los datos que podrían llevarme a que el sistema arroje ciertas consecuencias que van a tener un impacto en el futuro. ¿Mm? Entonces, protección de datos, sí. Personales, sí. La IA tiene un fundamento histórico en el uso de datos personales, efectivamente lo tiene. Lo tiene en la creación de sesgos, sí, efectivamente, conforme alimentamos a la guía, de repente va a resolver o digamos, sus entregas, ¿no? Van a ir de uno u otro lado. Pero ¿qué capacidad nosotros deberíamos tener de repente hoy para poder controlarlo? ¿Podemos hacerlo? O sea, tenemos la capacidad de decirle a la IA, bueno, yo te doy este dato, pero este otro dato no. O cuando tú arrojes ese resultado, decírselo a un banco, decírselo a una compañía de seguros en el futuro, no quiero que me juzgues en función de eso porque es información del pasado. Entonces yo quiero dejarles esa reflexión. Em, Me gustaría escuchar un poco sus preguntas. Creo que es un tema, más allá de hablar de las distintas clasificaciones que podemos tener de la inteligencia artificial, es un tema que nos mueve, temas éticos, nos mueve un poco a pensar en el futuro. Y como decía Alexandra, efectivamente debe mover al final también a nosotros mismos, los que somos reguladores y tenemos la responsabilidad de poner esto en un artículo, en una norma, porque vamos a estar determinando conductas y probablemente futuros. ¿M? Entonces, me quedo ahí abierta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Viviana, por esta charla tan enriquecedora que nos pone a pensar. Nos queda claro que los datos y los datos personales son el corazón de la inteligencia artificial, de esta revolución que estamos viviendo, pero que también son el mayor desafío en términos de confianza digital y de derechos de las personas. Tengo un par de preguntas que quiero hacerte. Claro que sí. Si, ahora que hemos hablado del perfilado, ¿no? Si crees que en el futuro cercano será necesario reconocer nuevos derechos digitales, como por ejemplo el derecho a no ser perfilado por la IA para proteger mejor la privacidad de las personas. A ver, trayendo un poco lo que pasa en el contexto europeo, ¿no? En contexto europeo tenemos un artículo 22 del reglamento que uno es como que uno no debe ser sujeto a determinados tratamientos automatizados, entre ellos el perfilamiento. Yo creo que puede ser una aspiración, pero creo que la realidad nos va a sobrepasar. De verdad, Patricia, yo creo que la realidad nos va a sobrepasar porque creo que está un poco en la mente humana clasificar. O sea, querramos o no, ¿no? Desde niños, ¿no? A los niños se clasifica. Este es el más grande, el más pequeño, no sé qué. Este es el más alto, el más... Yo creo que es un poco parte de lo que nosotros como seres humanos hacemos. Creo que clasificar, si podemos llamarlo así, no perfilar, lo vamos a hacer. El tema es la consecuencia. Yo clasifico de repente y el uso que le doy es para de repente equiparar al que lo clasifiqué o le di menos puntos, voy a mirarlo con mayor detalle a ver si puede escalar o yo lo voy a sacar del juego o yo ya no le voy a dar oportunidad. Entonces, no sé, son esos temas que uno dice, bueno, lo puede decir la norma, pero
¿cómo vamos a evitarlo? Yo creo que hemos perfilado desde siempre. Lo que pasa es que ahora, claro, el perfilamiento se da gracias a estos grandes sistemas y se da de manera automática. Entonces uno debería decir, bueno, y para controlar este perfilamiento debería haber una persona que diga, oye, este perfilamiento no es correcto, pero si esa persona también viene con sus sesgos, va a lograr ponerle un contrapeso real. Es un tema que es fascinante, ¿no? Sí, claro, porque esto perpetúa los sesgos, ¿no? Y aquí Así es. lo equiparo como, con este tema del derecho al olvido que tenemos. Así es, así es. Igual, Ujú. digamos, en el derecho al olvido, acá nosotros lo entendemos como la desindexación, ¿no? Ajá. Em, pero, claro, es la desindexación porque es, ok, no quiero que me lo recuerdes de manera tan Mm, evidente, tan rápida, que no salga en la primera hoja. Pero si yo ya leí la noticia, yo ya lo tengo. Yo puedo tener el derecho claro, al olvido, puedo decirte, mira, yo ejerzo mi derecho al olvido, pero de repente todas las personas ya lo saben. De claro. repente me siento más Ujú. tranquila. Ahora puede decir que lo que yo diga sea muy, no sé, pero yo creo que, claro, está en la aspiración y es válido, pero las personas recordamos. Lo que nosotros queremos, y los sistemas van a recordar mucho más. Lo que no queremos es que salga en la primera página, ¿no? No queremos que sea evidente. Yo diría, no queremos que en una conversación de café lo hablemos. Nos pone a pensar mucho este tema. Tengo otra pregunta para cerrar Sí. esta sesión. En la práctica, bueno, los datos personales, como lo he dicho, son un activo económico, ¿no? Así ¿Cómo es. podemos hacer para equilibrar, ¿no?, el derecho a la privacidad con los intereses comerciales que impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial? Claro. Bueno, yo, a ver, creo que hay dos maneras de verlo, ¿no? Efectivamente el dato es un activo, pero el dato es de la persona, ¿no? Cuando nosotros solamente lo entendemos como un activo, olvidamos a la persona. Y cuando olvidamos a la persona, olvidamos una serie de cosas que probablemente la norma no lo dice. Por ejemplo, el consentimiento. Porque si yo siento que el dato ya me lo dio la persona, imaginemos, ¿no? La persona firmó un formulario de consentimiento y me dio su dato, y con ese dato yo, bueno, puedo hacer, darle publicidad, en fin, lo que la persona haya dado el consentimiento. Pero lo que sucede muchas veces es que a veces se olvida que el dato sigue siendo de la persona. O sea, la persona consintió un tratamiento, pero el dato sigue siendo de la persona. Tanto es así que nosotros podemos revocar el consentimiento, ¿no? Entonces yo creo que es un activo, sí, pero creo que las empresas no deberían perder de vista que detrás de cada dato está una persona. Y creo que al final eso nos va a llevar a que cualquier tratamiento que yo haga, yo puedo generar valor sobre eso, pero si yo pongo en la balanza digamos, esa generación de valor, esa actividad o ese tratamiento que yo voy a poner sobre el dato, puede perjudicar a esa persona por ser un derecho fundamental, obviamente puede generarle un riesgo, eso. Entonces yo debería pensarlo dos veces y probablemente yo te diría que debería abstenerme de hacerlo. No. Esto pasa mucho en Europa, por ejemplo, cuando ellos tienen la base legal del interés legítimo. Para ellos el interés legítimo, que ahí es como también muy interesante verlo, porque el interés legítimo permite eventualmente que el responsable actúe porque tiene él un interés legítimo, pero siempre hay un balance de interés, siempre hay un test de balance. Y creo que nosotros, como organizaciones, como, digamos, entidades del Estado, entidades públicas, no debemos olvidar que el valor que tiene el dato, pero el dato es de la persona al final. Muchísimas gracias, Viviana, por tu charla. Y muchas gracias también a nuestros tres expositores, a Manuel, a Alessandra, a Viviana, por esos temas tan apasionantes y tan necesarios en estos tiempos de disrupción y de transformación digital. Y gracias a ustedes que están detrás de la pantalla por haber participado de esta sesión, de esta decimosexta sesión de la Alianza Nacional por una Internet Segura. Nos encontramos en la próxima sesión en el mes de septiembre. Muchas gracias. Gobierno del Perú.